Bueno, buenas tardes nuevamente, muchas gracias por esperar. Los hice esperar un poquito porque había muchas personas que todavía estaban escribiéndome que estaban tratando de conectarse y quería darles el chance, pero tampoco quería demorar a las personas que sí estaban en tiempo. Muchas gracias por eso. ¿Se me escucha? ¿Alguien si me puede mandar un mensajito para dejarme saber si me escuchan bien? En el chat. Sí, perfecto, gracias. En este momento, bueno, primero me voy a presentar para los que no me conocen. Mi nombre es Paola Facina, para que no estén adivinando de dónde es mi acento. Nací y crecí en Buenos Aires, Argentina, y tengo ya unos poquito más de 20 años viviendo aquí felizmente en la Florida. Empecé en la industria de las hipotecas en el año 2010 y he tenido la fortuna de trabajar con profesionales de los cuales he aprendido mucho en mis comienzos. He trabajado en compañías de mortgage, he trabajado en bancos como Bank of America, he trabajado en el área de financiamiento, en el departamento de financiamiento de una de las constructoras más grandes de aquí de Estados Unidos, siempre orientada en el financiamiento de propiedades residenciales. Hoy me encuentro trabajando para otra compañía de mortgage, su nombre es PRMG, y en esta compañía tenemos diferentes productos de financiamiento, tanto para compradores locales como para extranjeros, que ese es el producto que voy a estar presentando hoy. En este momento los tengo a todos en mute, porque voy a compartir con ustedes un PowerPoint y voy a ir bastante en detalle. Tengo algunos videos pequeñitos por donde brindo información muy básica, pero la idea de hacer este webinar hoy es exclusivamente para la gente que sí está interesada en saber los productos que hay, los requisitos y exactamente qué es lo que busca un auditor al momento de brindarnos una aprobación. Entonces, con esto dicho, estoy grabando también esta sesión porque hay gente que no ha podido participar y me ha solicitado que lo grabe para después poderlo compartir. Entonces, al final voy a tener el tiempo para repasar cualquier pregunta que tengan y escenarios en particular los podemos también hacer individualmente al finalizar el webinar. Entonces voy a compartir ahorita mi pantalla para poder comenzar y compartir con ustedes qué es lo que vamos a repasar hoy. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hoy de lo que voy a conversar en referencia a los préstamos para extranjeros es lo que está relacionado a documentación, el historial laboral que necesitamos. Hago un escenario de cuáles son los ingresos, porque son las preguntas que siempre me hacen: ¿cuánto tengo que ganar si quiero calificar para esta hipoteca? Entonces tengo un escenario pequeñito preparado para que puedan ver cuál es el porcentaje que debemos tener de ingresos versus la deuda que estamos proponiendo. También vamos a conversar de las cuentas de banco y los dineros que necesitamos para la transacción, reservas que necesitamos. Las reservas son dineros extra que necesitamos mostrarle al auditor que tenemos en adición al dinero que vamos a utilizar para la transacción. Vamos a ir en detalle con eso. Un escenario tengo del pago mensual, los diferentes programas que tenemos disponibles, y luego vamos a tener el chat abierto para las preguntas y las respuestas. Para empezar con el historial, esto es bastante básico, probablemente ya lo han oído anteriormente, nos van a requerir siempre 2 años de historial. Cuando hablamos de alguien que es dueño de compañía o empleado por cuenta propia, necesita tener 2 años de historial con la misma línea de empleo y la misma compañía. Si es un empleado de compañía, mientras sea en la misma línea de empleo, no importa si acaba de empezar hace unos 6 meses. Por supuesto, no queremos tener tantos cambios
de empleo en un periodo de 2 años, pero sí se permiten que estén empezando en compañías nuevas mientras sea la misma línea de empleo o la misma profesión. ¿Cómo vamos a certificar esto al auditor? En el caso de los dueños de empresas, sí tenemos que mostrar, el contador tiene que certificar cuáles son los ingresos personales que ustedes reciben. Yo tengo una carta modelo que la voy a compartir con ustedes aquí, pero también a solicitud la puedo enviar por correo electrónico, pero nuevamente, lo importante es que entiendan que el dinero que se debe reflejar en la carta del contador es el que ustedes perciben como personas naturales, ya sea de su compañía, pero no el ingreso de la compañía. Ese no va a ser el que se va a utilizar para calificarlo. Es el ingreso que ustedes se llevan o que, digamos, de la distribución o como ustedes tengan estructurado el pago que reciben de su compañía. Pero nuevamente se tiene que certificar sus ingresos personales. Para los empleados de compañía, puede ser una carta de recursos humanos que establezca cuál es la profesión o la posición que ustedes tienen y cuál es el salario actual. En el caso de las personas que trabajan en relación de dependencia, nosotros podemos utilizar el ingreso que está ganando en este momento. No tengo que hacer un promedio de los años anteriores, a diferencia de si ese es el cálculo que se utiliza para un empleado de compañía, que se le va a hacer el cálculo de los últimos 2 años, y lo que lleva a la fecha de hoy, se hace un promedio para calcular el ingreso mensual. En el caso de los empleados de compañía, se va a utilizar el salario actual que tienen y lo único que se va a hacer un promedio son esas entradas que no son garantizadas o exactas todos los meses, como no es parte de su salario base, sino como comisiones o bonos, horas extras, todo eso sí se va a hacer un promedio de los últimos 2 años, pero el salario base se va a utilizar lo que ustedes están recibiendo al día de hoy. ¿Cuánto ingreso es el que tengo que tener? Bueno, usualmente aquí estoy utilizando un 40% y este número lo que está reflejando, en realidad a veces es un poquito más, pero quiero estar en el lado conservador, lo que el auditor va a mirar que la deuda que nosotros estamos proponiendo como pago mensual para la hipoteca aquí en la propiedad que ustedes están comprando, más cualquier deuda que ustedes puedan tener en su país, y ahora vamos a repasar en detalle, pero esa deuda que ustedes tienen, ese compromiso mensual que tienen en su país, más el compromiso de deuda que estamos proponiendo, no debe superar el 40% de su ingreso mensual. A ver si en este slide que viene aquí. Ok, aquí en este cuadro lo que traté de representar es, por ejemplo, para que puedan entender bien el concepto del 40%. Si ustedes, por ejemplo, tienen un salario de $7,000 al mes, y en la aplicación que completamos para el auditor, ustedes tienen en su país una deuda, por ejemplo, un pago de carro de $200, el condominio, la propiedad donde ustedes viven, pongamos como ejemplo que viven en un apartamento y ese apartamento está pago completo, pero sí tiene un gasto de condominio mensual o de administración, eso se debe considerar. Puse un ejemplo de $200 aquí, ¿verdad? Y estoy poniendo como ejemplo que tienen un gasto mínimo de tarjeta de crédito, porque lo que el auditor va a mirar va a ser el gasto mínimo, o mejor dicho, el pago mínimo que ustedes tienen que hacer a la tarjeta, supongamos que son $100. Entonces, el gasto que ustedes traen es de $500 mensuales. Si ustedes tienen un salario de 7,000, el máximo de espacio de crédito va a ser un 40%, el cual representa estos 2,800 que ustedes ven aquí. Lo que significa que de los 2,800 de espacio de crédito que ustedes tienen, ya están ocupando 500 con los gastos que ustedes tienen personales actualmente. Esto me deja un espacio de $2,300 para poder ocupar para la deuda mensual que estamos proponiendo. Aquí
Esa es la forma de calificarnos. ¿Cuánto puedo repagarle al banco mensualmente basado en el salario? De ahí es que se puede, nosotros podemos dictaminar para cuánto califica y por supuesto dependiendo el inicial que ustedes van a dar, pero es basado en el gasto mensual. ¿Cuánto ustedes pueden pagar mensualmente basado en las deudas y en los gastos? Entonces, aquí hice un escenario, aquí en la derecha, con uno de los programas, por ejemplo, en una compra de $350,000, si ustedes dan un inicial de un 35, hay programas, y eso lo vamos a repasar también más adelante, pero estoy poniendo un 35% de inicial, con una tasa que en este momento está alrededor del 3.875 anual, en 360 meses, ustedes van a tener un pago, perdón que mueva el screen, ustedes van a tener un préstamo de $227,500. Ese préstamo va a representar un pago mensual de hipoteca solamente de principal y de interés de $1,069 al mes. Digamos 1,070 para redondear. A eso le tenemos que agregar, aquí el pago del banco va a estar compuesto por el principal y el interés, pero también se va a incluir en el pago los taxes, y los taxes que son los impuestos catastrales de la propiedad y un seguro de propiedad. ¿Okay? En caso que la propiedad sufra un incendio, una inundación, el programa requiere que la propiedad esté asegurada mientras ustedes tienen un préstamo hipotecario. Entonces, estas tres figuras son las que se van a utilizar para el pago mensual en su hipoteca. Principal interés, taxes y seguro. Yo estoy agregando $300 de asociación en caso que ustedes estén mirando una propiedad que esté en un, digamos, en un barrio cerrado o en un condominio o un apartamento que generalmente también tienen los gastos de asociación. Con este escenario, si ustedes están en el salario de unos $7,000 con los gastos de $500 al mes, tienen un espacio crediticio de 2.300 restante y con este escenario ustedes estarían en los 2.078. Recuerden, el pago de la asociación ustedes lo hacen directamente a la asociación, pero el auditor sí lo considera como gasto, porque es un gasto fijo ligado a la propiedad a la hora de hacer, de considerar la aprobación, de otorgarnos la aprobación. Entonces, este modelo de carta de contador es lo que nosotros realmente solicitamos que su contador refleje la información que nosotros solicitamos aquí, porque lo que sucede muchas veces es que los contadores ponen más información que la que necesitamos ver y no de la información que sí necesitamos mostrarle al auditor. Entonces, esta carta es bastante básica, va a tener el nombre del contador, la carta tiene que tener en su, digamos, el sellado del contador, y la información más importante es cuándo ustedes registraron esta compañía, a qué se dedica la compañía y cuál es el salario anual que ustedes recibieron en los últimos 2 años, en este caso es el año 2019-2020, y lo que llevan de ingreso hasta la fecha más aproximada del cierre de la compañía, del cierre del mes. Por ejemplo, ahorita acabamos de empezar junio, yo les estaría solicitando reflejar los ingresos de abril y mayo si es posible. Y eso es lo único que tenemos que presentar como prueba de ingreso. No necesitamos presentar impuestos, nada. No se cruza ningún tipo de información, solamente el auditor va a ir utilizando los ingresos de la carta del contador. La carta del empleador es similar, nada más que lo único que tiene que reflejar de los últimos 3 años son ingresos variables, como le había mencionado anteriormente, comisiones, bonos, horas extras, no solamente el salario. Lo que también se le pide a un empleado son los recibos de sueldo, los últimos 30 días. Otro de los requisitos
es tener los dineros. Aquí hay un poquito de diferencia dependiendo del programa que vamos a utilizar. Entonces, lo que ustedes sí van a necesitar es tener una cuenta en Estados Unidos. Eso, sin duda. O sea, que aprovechen en algún viaje que tengan de tratar de aperturar una cuenta. Sí estoy informada que hay algunos bancos que anteriormente abrían cuentas a extranjeros. Ahorita no lo están haciendo o lo hacen solamente a nombre de una corporación. Pero sí hay algunos bancos, me han pasado el dato hace poquito, unos clientes que, por ejemplo, no es por pasar propaganda, pero sí hay bancos, el TD Bank me dijeron que estaba abriendo cuentas a extranjeros a título personal. Pero eso también me pueden escribir si necesitan asistencia. Entonces, ustedes van a tener que demostrar, dependiendo del programa, hay un programa que me pide tener el down payment, los gastos de cierre, los prepagos y las reservas, que vamos a ir en detalle ahorita, aquí en Estados Unidos. Y hay otro programa que me solicita tener también la cuenta de banco aquí con los gastos de cierre y los prepagos, pero las reservas pueden estar en su país. Entonces, ahí eso lo podemos repasar después en cada caso en particular. Aquí, por ejemplo, los programas que tengo solicitan desde el 25% de down payment hasta el 40% de down payment. Nuevamente, ahí tenemos que entrar en detalle el tipo de propiedad, porque aquí algunos programas solicitan más inicial si la propiedad es un apartamento o un condominio. Si es una casa o un townhouse, se puede ir con el mínimo de down, que en este caso uno de los programas me requiere solo el 25%. En todas las transacciones, no importa el programa, ustedes van a tener gastos de cierre. En esos gastos de cierre, a lo que nosotros nos referimos con gastos de cierre, es los costos del financiamiento, como puede ser el avalúo, el processing, o sea, el procesamiento, la auditoría, todos los gastos incluidos la originación, el gasto incluido para el financiamiento, los gastos de notaría o escribanía, que son los que se van a encargar de hacer la escrituración de la propiedad y también hacer búsquedas en el título, que la propiedad no tenga ningún gravamen, todo eso lo que usualmente lo puede hacer. Aquí se llama casa de título, en algunos países es notaría, escribanía, pero más o menos cumplen la misma función. Y en adición también los impuestos para registrar la propiedad en la Florida y el grabado de la hipoteca. Todo eso sería lo que nosotros denominamos como gastos de cierre. Que también preparé un escenario para que ustedes puedan, siempre preguntan obviamente cuánto es el dinero, eso lo vamos a repasar en los otros cuadros. Los programas también requieren prepagos. ¿A qué me refiero con prepagos? En los prepagos a usted le van a solicitar un seguro de la propiedad. O sea, la propiedad tiene que estar asegurada el día del cierre. Entonces, antes del cierre nosotros tenemos que demostrarle al auditor que ya tenemos el seguro de la propiedad, el cual se va a hacer efectivo el día del cierre, pero lo tenemos que mostrar antes. Ese seguro de la propiedad lo va a cubrir desde el día que usted cierra, poniendo el escenario julio de este año, lo va a cubrir desde julio del 2021 hasta julio del 2022. Ese dinero del seguro se colecta el día del cierre, se envía el dinero como parte de los costos a la compañía de título y después la compañía de título corta un cheque y se lo envía a la compañía de seguro que ustedes seleccionaron, porque ustedes tienen la libertad de elegir su compañía de seguro. Otro ítem que forma parte de los prepagos, recuerde, el seguro anual, el premium que va a la compañía de seguro. Pero por otro lado, los programas, el banco le va a requerir una cuenta, aquí se denomina cuenta de escro. Esa cuenta de escro es como una cuenta de ahorro que va a ir ligada a su hipoteca. Mientras usted tenga la hipoteca, esa cuenta de ahorro va a estar ahí y el dinero que está en esa cuenta de escro, en esa cuenta de ahorro, le pertenece a usted. Esa cuenta de ahorro, el banco toma el pago mensual
como le había mostrado anteriormente, que tenía incluido los impuestos de la propiedad y también tenía incluido el pago proporcional del seguro, todos los meses, cuando usted envía ese pago, el banco toma la parte del seguro y la parte de los taxes, del impuesto catastral, y lo pone en esta cuenta de ahorro, para que cuando se vence los impuestos, aquí los impuestos se pagan en noviembre y el seguro se va a vencer al año del cierre. Ya usted no tiene que volver a sacar de su bolsillo y pagar los impuestos a la ciudad o pagar el seguro a su aseguradora, porque ya el programa, el banco, lo colectó anteriormente en sus pagos y lo toma de esa cuenta de escro y lo cancela. Entonces, esa cuenta de escro, esa cuenta de ahorro se tiene que aperturar en el día del cierre y se va a colectar 3 meses del seguro y aproximadamente un prorrateo de unos 6 meses de los impuestos catastrales. La realidad es que la cuenta depende del mes en el año que ustedes cierren, pero yo pongo un promedio de 6 meses porque realmente el día del cierre, la persona que, si ustedes están comprando una propiedad en julio, la persona que la vivió de enero a julio, le tiene que dar el día del cierre un crédito por esos meses que ellos vivieron. Entonces, por eso es que pongo un prorrateo de 3 meses de seguro y unos 6 meses aproximados de los impuestos catastrales de la propiedad. Entonces, estos 3 ítems son los que ustedes van a utilizar el dinero que tienen que contar para el cierre de la propiedad. El down payment que elegimos para el programa, los gastos de cierre y los prepagos. Esos 3 son los que ustedes van a utilizar para el cierre. Ahora, como son compradores extranjeros, al extranjero se le solicita mostrar, y solo mostrar, no tienen que depositarlo con el banco, no tienen que ponerlo en un plazo fijo, tienen que mostrar reservas. Estas reservas dependen del programa que vamos a utilizar, pero van de 12 meses a 24 meses del pago mensual. Uno de los programas, como le mencionaba, nos pide mostrar que tenemos, en el caso del programa más, digamos, conservador, nos pide mostrar 24 meses del pago mensual en una cuenta aquí en Estados Unidos. Y el otro programa me pide 12 meses del pago mensual, pero esas reservas las tenemos que mostrar y pueden estar en su país de origen o en otro país. Lo único, permiso. Lo único es que no pueden estar en países que tienen control de cambio, que en este caso no pueden estar en Argentina o en Venezuela, en los países de Sudamérica que usualmente trabajan. Entonces recuerden, las reservas no se utilizan en la transacción. El día del cierre, el día después del cierre, ustedes disponen de su dinero y pueden hacer lo que quieran, como si lo quieren retirar de la cuenta de Estados Unidos y llevarlo nuevamente. Entonces, aquí en los programas que voy a mostrar, y vienen más adelante también en detalle, yo los divido como los programas en los que tengo que someter un expediente full de documentación, y hay unos programas en los cuales casi no necesito documentación. Entonces, en los programas que le ofrecen la mejor tasa, van a ser los programas que le requieren más documentación. ¿Cuál es esa documentación? Sí o sí vamos a necesitar tener siempre visa y pasaporte para todos los programas que vayamos a utilizar, visa y pasaporte vigentes para poder entrar, si es el caso que necesita visa el país en el que usted tiene pasaporte. La mayoría de los programas nos va a pedir un recibo de utilidad, un recibo de luz, gas o teléfono de su residencia principal para constatarla con la información que nosotros ponemos en la aplicación. La carta del contador para poder verificar los ingresos, que eso lo acabamos de repasar. Sí nos van a pedir una referencia, todos los programas, o sea, excepto 2, pero los programas de full documentación sí nos solicitan presentar una referencia bancaria. Esa referencia bancaria es a título personal. Puede ser de aquí de Estados Unidos o puede ser de cualquier país del mundo. Pero tiene que ser en la carta tiene que manifestar cómo usted ha tenido la relación, solamente con que diga que ha tenido una relación satisfactoria con la entidad es suficiente. Entonces, pero tiene que ser a título personal.
Si no es de banco, puede ser de crédito, puede ser de una tarjeta de crédito, pero sí tiene que ser de una entidad importante, no puede ser de la mueblería de la esquina de la casa. Aquí también depende del programa que vayamos a utilizar para poder demostrar los fondos y que la auditora nos dé la aprobación, que era lo que estábamos conversando, que la propiedad, perdón, que los dineros tienen que estar aquí en Estados Unidos. La forma de demostrarlo de uno de los programas es presentando 60 días de los estados bancarios, o los estratos bancarios. Generalmente los estratos van en ciclos, entonces si el de usted empieza el 1 y termina el 30 o el 31 de cada mes, pues eso es lo que tenemos que demostrar. El estrato bancario de mayo y el estrato bancario de abril en este caso. Siempre los 2 meses antes de someter el expediente. Y ahí tenemos que demostrar que el dinero ya está estacionado. Por supuesto, siempre hay escenarios personales, el cual podemos después repasar, pero no se aceptan. Lo importante es que todos los depósitos que estén en las cuentas, mi mayor recomendación es utilizar una cuenta que no tenga muchos movimientos, porque el auditor va a mirar todos los movimientos, los que entran y los que salen. Entonces, la idea es que ustedes tengan el dinero en una cuenta estacionado por 60 días. Si hay depósitos, vamos a tener que justificar y documentar de dónde vienen. Por ejemplo, usted tiene en este momento $50,000 en la cuenta, pero vendió una propiedad y le generó $50,000, no hay problema, se puede utilizar mientras el dinero no entre en efectivo en la cuenta, sino que entre con por medio de transferencia o un cheque, y se debe documentar que la propiedad ustedes tenían, que eran los propietarios, y que la persona que está depositando es la que la compró. Esa es la única forma aceptable de hacer, digamos, de documentar una transacción de dinero que no viene de su compañía o de su empleo. Si es que no está en los últimos 60 días. Lo que haya pasado antes de los 60 días, no tengo por qué estar preguntando. Solo dentro de los 60 días que nosotros tenemos que mostrarle al auditor para la aprobación. Y aquí remarco que se puede requerir documentación adicional porque hay muchas personas que compran propiedades y las ponen a título de una corporación. Entonces, si ese es el caso, sí vamos a necesitar la documentación de la corporación que fue creada y quiénes son los dueños. Usualmente los dueños de las corporaciones son las personas que tienen que estar en el préstamo. Entonces, otra recomendación. Ustedes pueden crear la corporación con una sola persona, eso ya lo chequean con un contador, y después que cierran pueden anexar a otra persona a la corporación si creen que esa persona no va a estar disponible para el cierre, ¿okay? O si quieren evitar. A veces tengo corporaciones donde están papás, están hijos. Lo ideal es que solo estén 1 o 2 personas, porque esas personas son las que van a tener que participar en el préstamo, y después ustedes que cierran pueden agregar porque no se está cambiando la titularidad de la propiedad, sino que sigue estando a nombre de la corporación X. Lo que cambia son los miembros de la corporación. Entonces, aquí tengo los programas que quiero compartir con ustedes para que puedan saber cuáles son las opciones, ¿no? Entonces, aquí muestro 3 diferentes tipos de programas, pero en el convencional de portafolio, que así es como lo llamo. Esto significa, el convencional de portafolio es el programa en el que usted va a tener que calificar con sus ingresos, todo lo que acabamos de repasar, con sus ingresos, mostrar el dinero en la cuenta de banco, ya sea si utilizamos el programa que nos pide los 60 días bancarios, o lo que no mencioné, que tengo otro programa que solo me permite presentar una carta del banco con el balance que tiene, nada más. Entonces ahí no me tengo que estar preocupando si hay depósitos o no hay depósitos, porque mientras el banco, digamos, tiene una cuenta en Bank of America o en Bancolombia, en el banco donde tengan el dinero, mientras me sometan la carta con el balance que tiene, lo puedo utilizar. Antes del cierre, ese dinero sí nuevamente tiene que estar aquí. Pero con el balance solamente me lo permite. Ahora vamos a ver la diferencia, por qué es que presento diferentes programas.
Entonces, convencionales de portafolio, nuevamente, son los programas que nos piden full documentación, ingreso, líquidos y todo. Después tengo otro programa, que lo vamos a denominar programas de inversión, en donde no es necesario presentar ingresos. No necesito la carta del contador para decirle al auditor cuánto es que ustedes ganan, porque en este caso es la propiedad misma que va a calificar. Entonces, ¿por qué? Porque es una propiedad de inversión. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar es la renta propuesta de esa propiedad para calificar. Si la renta cubre el gasto que estamos proponiendo de la propiedad, entonces no se necesita presentar ningún tipo de ingreso y podemos calificar para ese programa nuevamente sin tener que demostrar la capacidad de pago. Siempre y cuando la propiedad misma, el ingreso que le va a dar la propiedad que usted va a comprar aquí para inversión, califique para cubrir el gasto que estamos proponiendo. En este programa de inversión sí tenemos que mostrar los 60 días de estado bancario y sí tenemos que mostrar los 12 meses de reserva. Las reservas nuevamente pueden estar en su país. Yo sé que es mucha información, como digo, después podemos repasar escenario, pero para que ustedes puedan tener la idea de todas las opciones disponibles. Y después, por último, tenemos los préstamos privados. Estos préstamos privados se pueden utilizar por muchas formas o por muchas razones. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero presentar ningún tipo de documento, yo sé que vendo mi propiedad en 1 año y medio, 2 años y yo lo voy a estar cancelando. Entonces, estos préstamos es un producto totalmente diferente a los que compartí anteriormente. Este tipo de préstamo privado, el beneficio es que se cierra en 2 o 3 semanas, casi no se necesita documentación, solamente las visas vigentes, como el pasaporte, como la había mencionado. ¿Cuál es la diferencia comparado con los otros préstamos? El down payment es más alto, mínimo de algunos programas 35, pero yo prefiero quedarme entre el 40 y el 45% de down payment o de inicial. Pero lo importante, porque me gusta que distingan bien, este programa es interés solamente, o sea que si ustedes piden $100,000 y pagan intereses mensuales basados en $100,000, la deuda al final, estos préstamos son de 2 a 3 años, o sea que se tienen que cancelar en ese periodo. Todos los préstamos anteriores que mencioné son amortizados a 30 años, y ahora vamos a ir también en ese detalle. Pero estos préstamos privados son préstamos rápidos, para de repente no perder una oportunidad, no han tenido tiempo de armar el expediente, o no sé, la razón que ustedes consideren que prefieren ir con un proceso rápido, pero nuevamente pagan interés solamente. Los intereses son más altos porque estamos hablando de intereses alrededor del 9%, y la deuda va a ser, si ustedes no deciden aportar el principal, la deuda va a ser exactamente la misma del comienzo al final, porque ustedes solamente están pagando intereses. Pero es una opción a tener en cuenta. Siempre la menciono porque muchos clientes les parece bastante más sencillo. Los otros programas también, lo que sí tienen que considerar es que si bien la amortización es a 30 años, la realidad es que la mayoría de los que tenemos hipoteca o préstamos, la gran mayoría los primeros años va mucho a interés y poco es lo que va a capital, a no ser que ustedes decidan abonar a capital para entonces reducir esa deuda. Y aquí voy a ir en detalle de estos programas que les acabo de mencionar. Los programas de full documentación. Voy a empezar con el programa A, que yo lo describo como selecto, porque este programa es un poquito más exigente y menos flexible que los anteriores que les mencioné, pero tienen también los mejores términos. Entonces, este programa, y otra cosa importante, aquí marco los nombres de los condados. Marco Miami-Dade, marco Broward, marco Palm Beach, porque estos 3 condados muchas veces
bueno, en este programa en específico, porque en el otro no hace diferencia, en este programa en específico es que me refiero a estos down payments. Si estamos hablando de la ciudad de, por ejemplo, Orlando, ya a lo mejor el down payment en vez de ser 25 tiene que ser 35, eso lo tenemos que chequear. Pero si usted está comprando lo que en la parte sur de la Florida y este de la Florida, esto es lo que puede estar esperando. Si usted va a comprar una casa, podemos comenzar desde el 25% de inicial. Las tasas en este programa, estamos hablando por debajo del 4% están en este momento. Aquí en este caso estoy utilizando 3.85 y esto es anual. Son tasas anuales y los préstamos son amortizados a 30 años. Este sí requiere la mayor cantidad de reservas, 24 meses del pago mensual, incluyendo la asociación si es el caso, y deben estar aquí en Estados Unidos. Lo bueno de este programa es que no necesito presentar estados bancarios. Entonces podemos utilizar, como le dije anteriormente, la carta del banco con el balance y nada más. El préstamo mínimo para este programa es de $200,000. Entonces, si usted está queriendo comprar una propiedad de $150,000, este programa no es el que podemos elegir, ni esta es la tasa que vamos a tener. Este programa en particular tiene restricciones con los ingresos que vienen, no son los ciudadanos, pero los ingresos que vienen generados de Venezuela y Argentina, con este programa no lo puedo ofrecer. Pero sí tengo otras opciones. Entonces, algo que voy a mencionar que no lo tengo aquí, pero es una de las preguntas muy comunes. Penalidad de prepago. ¿Tengo penalidad de prepago? Sí, pero son bien suaves. Las penalidades, si usted hace abono al capital por año que no superen el 20% de la deuda, si tenemos un préstamo de 300,000, entonces ustedes van a poder aplicar sin penalidad hasta $60,000 por año. Por supuesto que va a haber una pequeña diferencia, va a declinar de año a año porque se supone que están aportando contra principal, pero para ponerlo de alguna forma, digamos, sencilla, hasta $60,000, si tienen un préstamo de 300, van a poder abonar sin ninguna penalidad. ¿Cuándo es que aplica la penalidad? Aplica solamente los primeros 3 años de la hipoteca y es la penalidad que se denomina como un 3-2-1. El primer año, siempre y cuando superen el 20%, siempre y cuando ustedes tengan pensado mandar más del 20% de la deuda contra capital, el primer año le van a cobrar un 3% del balance de la deuda como penalidad. El segundo año, un 2% de penalidad del balance, y el tercer año, un 1%. Ya el cuarto año no tiene penalidad, o sea que usted puede cancelarla cuando desee. O sea, en cualquier momento puede cancelarla cuando desee, pero para no tener penalidad tiene que ser a partir del cuarto año. Y si no, ajustarse a ese 3-2-1. Aquí tengo otro programa. Este programa lo pongo, lo describo como más flexible porque así lo es. En este caso, ellos no tienen un 25% de down payment, pero tenemos un 30% de down payment, un 30% de inicial. Y este 30% aplica en toda la Florida, o sea que no tengo restricciones. Si me quiero ir a Orlando, el 30% también es lo que puedo utilizar. Disculpen. Las tasas en este programa es un poquito más confuso porque aquí sí ellos ajustan dependiendo del down payment que ustedes van a dar. Entonces me es difícil poner algo específico y no quiero poner una lista de tantas tasas y confundirlos. Lo que trato de hacer es, nuevamente, a menor down payment, más alta es la tasa en este programa, si lo quieren poner de alguna forma, porque así realmente es como funciona. Lo que yo traté de buscar aquí es, si ustedes ponen un 30%, y es un condominio, por ejemplo, tienen que estar mirando una tasa de un 5.625 anual. No es la gran diferencia porque en el pago mensual. Yo hice un escenario que lo voy a compartir ahorita. A veces la gente se asusta, 5%, 6% anual, pero realmente no es una gran diferencia. Entonces, nuevamente, este programa es más flexible porque puede ser en todo el estado de la Florida, 30% el mínimo. Las tasas empiezan 5.625 si vamos con un inicial bajito,
y puede mejorar hasta un 4.99 si se suben hasta un 45% de inicial. Esto también amortizado a 30 años. Perdón. Este es más flexible porque las reservas son menores, piden 12 meses de reserva y las reservas pueden estar en su moneda y en su país. No tienen que estar aquí en Estados Unidos. Y solo son para mostrar, al igual que el otro programa. Y el mínimo de préstamo es de $100,000, porque no todas las personas a lo mejor están pensando o comprar una propiedad tan alta o obtener un préstamo tan alto. Entonces, si el mínimo de compra para este programa es $150,000. Si usted quiere comprar algo de menos de $150,000, no va a poder acceder a un financiamiento con estos programas. Este programa tiene también restringido los ingresos que vienen de Venezuela, ya sí incorporan a Argentina. Este programa sí aplica para ingresos que vengan de Argentina. Las reservas no van a poder estar en Argentina, los otros países sí, pero las reservas en los países que tienen control de cambio no pueden estar, tienen que estar aquí. Vamos al próximo programa. Este programa de inversión no tiene restricción de países, o sea que aquí sí podemos utilizar ingresos que vengan de Venezuela porque literalmente no hay que mostrar ingresos. Este es el programa que les mencionaba anteriormente en el que la propiedad tiene que calificar. Entonces no hay que presentar ningún tipo de ingreso, no tengo que decir ni a qué se dedica. Sí tiene iniciales bajos, 35%, para Venezuela un poquitito más, 40% de inicial, pero si se fijan, las tasas son muy buenas, porque estamos hablando de tasas de entre 5,5 al 6.25 anuales, amortizado también a 30 años. Este también, el mínimo monto de préstamo son $100,000, o sea que también es mucha menos documentación que tenemos que someter si necesitamos tener reservas y estados bancarios. También aquí en Estados Unidos, como dije recién, las reservas pueden estar en su país, a excepto de Venezuela y Argentina en este momento. Y estas propiedades son para inversión solamente, o sea que el propósito por el cual el programa no le pide mostrar ingresos es porque se supone que la propiedad se va a rentar. Entonces cuando van a hacer el avalúo hay un formato extra que el tasador tiene que completar, que se va a referir, probablemente lo haga en forma conservadora, cuál es la renta propuesta para ese tipo de propiedad en esas condiciones y esas dimensiones y las amenidades que tenga la asociación, etc. Mientras la propiedad califique en la renta, si la renta son 1.200 y la hipoteca son 1.200, estamos perfectos. Si no, si la diferencia no es muy grande, también lo podemos hacer. Si, digamos, la renta no cumple lo suficiente para cubrir el gasto de la hipoteca y la asociación, probablemente tienen como un punto extra en la tasa de interés. Eso podemos repasar después ese escenario una vez que tenemos las propiedades en específico. Pero es una tarea que se las dejo para que la hagan con su realtor. Y este es el último programa que conversé anteriormente, donde tampoco se necesita prueba de ingresos, tampoco hay restricción de países. La diferencia es que no se necesita mostrar el dinero, de dónde viene, en el sentido que puede venir de un primo, de un tío, de un hermano, que es algo que no se permite en los otros programas. Mientras estén en la compañía de título, el inversionista, porque estos son programas de inversionistas privados. Este de interés solamente son programas de inversionistas privados. Entonces, mientras el dinero esté aquí en Estados Unidos y se pueda transferir, no puede ir cash, no pueden llevar dinero en efectivo a la compañía de título o a la notaría al cierre, siempre tiene que ser transferencia bancaria o cheque de gerencia si se lo permite la compañía de título. No necesitamos demostrar de dónde vienen los dineros. El inicial en estos programas son del 35 al 45, en lo que varía es el tipo de propiedad, si es una casa, un townhouse o si es un apartamento. Las tasas, como le mencionaba, son entre 9, 9,5. En algún que otro momento podemos conseguir
a lo mejor rozando el 8, los 8 altos. El término es de 2 a 3 años, como les mencionaba. O sea que ustedes tienen que o cancelar la deuda o vender la propiedad. Eso es lo que tienen que hacer en ese periodo cuando se vence el término de la hipoteca. He tenido clientes en el pasado que la han podido extender, si han pagado en tiempo, el inversionista realmente ustedes lo único que están haciendo es dándole dinero, entonces se la extiende. Si han tenido problemas de cumplimiento, probablemente no. Y recuerden que al abonar solamente interés, el balance va a ser el mismo del comienzo al final. Pueden abonar contra principal. Estos programas tienen una penalidad de prepago generalmente en los primeros 6 meses. Y ya vamos llegando al final, pero no quería finalizar el webinar sin compartir con ustedes cuánto es el dinero que van a precisar, porque eso es una de las preguntas que siempre, obviamente, tengo cuando converso con clientes. Entonces, aquí justamente hice una representación de los 4 programas que acabo de compartir con ustedes. Entonces, el programa A es el más selecto que yo había mencionado, en el cual ya voy a ir, veo ahí en el chat que hay algunas preguntas, ya casi estamos y les prometo que voy a ir leyendo las preguntas y las voy respondiendo. En el programa A estoy utilizando un escenario de $300,000 y utilizo $300,000 porque con el down payment que me piden, está bien que en este programa podemos ir hasta el 25%, pero quería hacer algo que más o menos pudiera representarles en dinero, como si van con un condominio. Entonces, en este caso, el programa A, toda esta columna del programa A, lo que estoy representando es una compra de 300,000, dando el 30% para que me quede un préstamo por encima de los 200,000, porque este programa, acuérdense que solamente pueden solicitar el préstamo menores de $200,000, con una tasa de 3.875, amortizado a 30 años, el pago de hipoteca solamente, principal e interés, son de 987,50. El seguro estimado en una propiedad de 300,000, nuevamente ustedes tienen la libertad de usar la compañía de seguro que ustedes deseen, pero más o menos el seguro mensual es alrededor de unos $125, la prima, utilizando $1,500 la prima anual. Los taxes, los impuestos catastrales. Ok, los impuestos catastrales, esto es algo que no mencioné, en el comprador extranjero, aquí eso es de récord público, o sea que usted la propiedad que está buscando puede entrar en la página web del condado y puede ver cuánto está pagando la persona que tiene la propiedad en este momento, cuánto está pagando de impuestos. Ese ejercicio usualmente se utiliza mucho para un comprador local, pero para un comprador del extranjero, el banco quiere utilizar el escenario más conservador. Entonces, el primer año hasta que se registre la propiedad bajo su nombre y después la ciudad, porque la que determina cuánto usted va a pagar de impuesto catastral es la ciudad, no es el banco, no soy yo, pero para el extranjero se tiene que utilizar 2% como estimado del valor de la compra. Entonces, en este caso, yo utilicé, y estoy seguro que es alto, seguramente cuando la ciudad lo ajusta, el banco también lo ajusta y lo que le colectó de más se lo tiene que reintegrar, porque los bancos tienen un control bien grande aquí, no pueden quedarse con dinero que no les corresponde. Entonces, sí pueden colectar hasta que se registre la propiedad, van a utilizar un 2% del monto de la compra para calcular los impuestos catastrales, ¿ok? El predial. Y aquí estoy utilizando un ejemplo de una asociación de 300. Más o menos en los valores que estamos viendo, eso es nuevamente, depende de la propiedad que estén comprando, la asociación, estos 300 que ustedes ven aquí, que dice HOA, me olvidé de ponerlo ahí en español, es la asociación, si la propiedad que ustedes están adquiriendo tiene una asociación, si no, eso no va a estar incluido. ¿Okay? Entonces, para una compra de 300, ustedes van a estar incluyendo la asociación, en un costo más o menos un gasto de $1,912 al mes. Entonces, ¿qué dinero voy a necesitar para que el auditor me apruebe para esta compra de 300,000 con 30% de down payment y me queda un préstamo de 200? Entonces,
tengo que tener en este programa en específico todo el dinero aquí en Estados Unidos, no necesito mostrar estado bancario, solo una carta con el balance. Necesito $90.000, que son los 300, el 30% de down payment, en los gastos prepagos, que era el seguro, el premium del seguro el año completo que habíamos compartido, y el prorrateo de los taxes, y el seguro que va a ir en la cuenta de ahorro, esa cuenta de escro ligada, son 4.500. Los gastos de cierre aproximado, esto lo redondeé, la verdad que me daba 11.000 y cambio, $12.000. Ustedes lo que usted va a gastar en un escenario así son $106.000. Las reservas, para que nos den la aprobación, porque este programa requiere que tengamos más dinero, son 24 meses, y aquí estoy mostrando $48.000 de reserva, o sea que para poder comprar en 300 tengo que tener $155.000 aquí en Estados Unidos en una cuenta para poder tener la aprobación. Voy a gastar 106, pero tengo que mostrar 155, 154.500. Uy, un montón de preguntas, veo. Ahora voy a ir con el escenario B. El escenario B es el programa que yo me referí como más flexible. Entonces, aquí utilizo el precio de compra de 155 porque ese es el precio más bajito que puedo utilizar si tengo que dar el 35% y mi préstamo no tiene que quedar por debajo de los 100, porque si queda debajo de los 100 no podemos hacer el préstamo. Entonces, este B me voy con el precio de compra más bajito, 35% de down, la tasa 5.49, también 360 meses, o sea, amortización a 30 años, el pago de la hipoteca en una compra de 155, y financiamiento de 100.000 y cambio, le va a quedar en 571, y lo ven aquí, pago 571, un seguro de $100, porque una propiedad de 155 probablemente pague menos de eso, si es un apartamento, un condominio. Los taxes, el mismo ejercicio, utilicé el 2% del monto de la compra, $258 de impuestos catastrales de predial, y $300 de asociación. Si es menos o no aplica, eso se quita. El pago es 1.229. ¿Cuánto necesito? Ay, perdón. Necesito 54.250 de down payment, que es el 35% que pide el programa. De pago de reservas, de prepagos, 3.150. Gastos de cierre, 8.000. O sea que para comprar una propiedad de 155 con el 35% de down payment, usted va a necesitar va a consumir en la transacción 65.400. En adición tenemos que considerar los 12 meses de reserva, que yo lo redondeé, porque este pide 12 meses, no 24, y este puede estar en su país de origen y en su moneda. En adición me piden mostrar $15.000, el equivalente a $15.000, o sea que para obtener la aprobación tengo que mostrar 80.000. Si usted ve, hay como casi el 50% o un poquitito más del valor de la compra es del dinero que usted va a tener que tener para poder obtener una aprobación. No es que lo va a gastar el 50%, pero sí prácticamente el 50% es lo que tienen que tener de la compra. El tercer programa, que era el del inversionista, el que no necesita usted tener ni una profesión, digámoslo así. No necesito poner en mi aplicación a que ustedes se dedican. Solamente califica la propiedad que usted está comprando. Nos tenemos que asegurar nuevamente que la renta pueda pagar o que la diferencia en negativo no sea tanto. Y este programa, aquí estoy utilizando una propiedad de $300.000, 35 de down payment o de inicial, 195, si me pierdo el mouse aquí, ahí está, 195.000 es el monto del préstamo, una tasa del 5.99 anual, también a 360 meses, o sea, 30 años. El pago mensual, si ustedes ven, quiero que comparen esto, está bien que el down payment es 5% más, pero fíjese, en la tasa, en el primer programa, que la tasa es 3.875, el pago mensual son 987,50. En esta, que la tasa es 5.99, está bien que el préstamo es un poquito más bajito, pero es 1.167, o sea que no es una catástrofe
Si usted no puede demostrar los ingresos y la propiedad puede poner un 35% o un 40% y la propiedad sola califica. O si los ingresos que usted tiene no lo ayudan a calificar, entonces también puede adquirir este programa. 2092. Este programa sí tengo que mostrar los 2 meses de estado bancario, va a necesitar nuevamente gastos de cierre, prepagos, 121.500, es lo que usted va a gastar para comprar una propiedad de 300, y tenemos que mostrar 12 meses de reservas, pueden estar en su país, necesitan 146.500 para obtener la aprobación del auditor. El último programa, que ya lo habíamos repasado, interés solamente, comprando en 300.000, 40% de down payment o de inicial, la tasa en 9,5, esto es a 36 meses, o sea, 3 años, en un préstamo de $180.000, el pago mensual 1.425, vuelvo y repito, esto es solo interés, no están aplicando, no están contribuyendo a capital, no le requiere, no le va a colectar en el pago, mejor dicho, no le va a colectar en el pago ni el seguro, ni los taxes, y no considera la asociación para calificarlo, porque aquí no tiene que usted probar que califica. Mientras tenga los fondos, $120.000 va a necesitar de down payment, si vamos con una propiedad de 300, el monto mínimo es $100.000 en este préstamo también, o sea que pueden comprar por menos, lo que quiero decir. Gastos de cierre aproximado 200, no requiere reservas, o sea que ustedes estarían más o menos en unos $132.000 de dinero que, no, como mencioné también, no necesitamos mostrar estados bancarios, o sea que puede venir del primo, del tío, del abuelo. Y esto sería básicamente los 4 programas que tengo para presentar hoy, si no nos hubiéramos vuelto locos. Como para cerrar y concluir, para que le quede claro a la persona que todavía nunca ha invertido, nunca ha comprado aquí, mi recomendación a los pasos es, antes de salir a ver propiedad, a no ser que usted sepa que tiene el dinero, que la contadora le va a verificar o certificar los ingresos que necesitamos, pero el primer paso es obtengan la preaprobación para asegurarse cuál es la capacidad de compra, cuál es el dinero que necesitan, qué tiempo necesitamos, si están listos o no, porque una propiedad que está en el mercado hoy, como está el mercado aquí en Estados Unidos de bienes raíces, mañana no está. Entonces, si usted va a salir con su realtor a buscar propiedades, quiere estar listo, que la propiedad que le gustó, porque el comprador extranjero hoy sí corre con ventajas sobre el comprador local. Generalmente el comprador local tiene la posibilidad de poner un 5%, a veces hasta un 3.5% de inicial. Entonces un vendedor que va a sacar la casa del mercado y la va a reservar para alguien que va a comprarla, se va a sentir más cómodo con un comprador extranjero que sabe que que el comprador extranjero necesita mostrar reservas, que tiene que poner un down payment más alto, digamos que es un cierre más seguro. Una vez que consiguen la propiedad y ustedes armaron el expediente conmigo, necesitamos aproximadamente unos 45 días, yo diría, para cerrar. Pongo 60 para tener un tiempo adicional, pero usualmente 45 días o antes podemos estar cerrando. Si es que tengo el expediente armado con anterioridad. Aquí creo que llegamos al final. Vamos a ir voy a ir leyendo a poquito, porque hay muchas preguntas. A ver, voy a ir al chat y después voy a ir a las preguntas. A ver si lo puedo ir más grande. A ver. Ok, me preguntan si lo pueden ver, no hay problema. Me envían un correo electrónico, ahora ahí estaba dejando, creo que ustedes lo siguen viendo en realidad, porque yo abrí el chat para ver las preguntas. Me envían un email y con mucho gusto lo comparto, el video. Aquí me preguntan si el GIF
lo aceptan. El gift es como un regalo, ¿no? Aquí para, por ejemplo, para los préstamos de locales, nos permiten un regalo, nos permiten que nuestro papá, un familiar, nos haga un regalo para contribuirnos con el down payment que necesitamos, con el inicial que necesitamos. Sí, uno de los programas, el más flexible, el otro no, uno de los programas sí me permite la figura del gift, del regalo. Sí, un padre que no es el que está comprando puede regalarle al hijo o un familiar, puede regalarle para contribuir con los cierres. Igual el comprador creo que tengo que tener como un 20%, debo chequear, pero sí el comprador, el que está aplicando para el préstamo, tiene que tener una base, pero yo creo que, nuevamente, tengo que confirmarles porque no logro ver de aquí si tengo esa información, pero sí le puedo garantizar que podemos aceptar gift para compradores extranjeros en uno de los programas. Yo creo que el aplicante sí tiene que tener por lo menos el 20% de los fondos. Pueden contribuirle, pero no pueden contribuirle todo. ¿Qué más? Me preguntan, y esto me lo han preguntado muchas veces, Cristóbal, si se toma como, digamos, como garantía otra propiedad aquí en Estados Unidos. No, como reservas no me las toman como garantía, ni tampoco como parte del down payment. No es como a lo mejor en nuestros países que sí, uno si tiene más propiedades de repente es una seguridad para el banco. En este caso no me toman para compradores extranjeros ni locales tampoco otras propiedades como garantía. ¿Qué pasa si después de la compra me gasto la reserva? No de la compra, si se la gasta después del cierre, o sea, después que, claro, que se finalizó la transacción, que ya la propiedad estaba bajo su nombre, que el banco puso los fondos para completar todo el dinero para el vendedor, no hay problema, porque el dinero queda en su cuenta. Entonces, es solamente una reserva. Pueden poner también esa reserva, me preguntan si esa reserva la pueden aplicar al capital, y sí, bajo los términos que conversamos anteriormente, mientras no supere el 20% no va a tener penalidad. Lo que es importante que entiendan es que cuando ustedes aplican a capital, el pago sigue siendo el mismo. Lo que van a cambiar es la cantidad, o sea, si en el pago de la hipoteca, cuando nosotros cerramos, eran 1.100, y digamos que 800 van contra interés y 300 van contra capital en la amortización, lo que ustedes hacen al agregar dinero es reducir el tiempo de la hipoteca, pero no le vuelven a amortizar el pago. Lo que sí hacen es, por supuesto, calcular los intereses en base al nuevo balance. Pero el pago va a seguir siendo 1.100. Lo que va a cambiar es cuánto va contra capital y cuánto va contra interés. Entonces la balanza empieza a cambiar. Y por eso es que van acortando el tiempo. A ver, aquí, Gabriel. Mi estimado Gabriel, me acuerdo de usted. ¿Puede iniciarse un crédito privado en función de ahorrar tiempo y después cambiar a una de las tres opciones? Sí, absolutamente. Absolutamente. Los préstamos privados generalmente tienen, hay un programa que es a 1 año solamente, o sea que si usted tiene la garantía que al año, que antes del año va a poder estar listo para cualquier opción o refinanciar, porque eso se llama un refinanciamiento. Entonces, sí lo podemos hacer, lo ideal es hacerlo después que pase la penalidad. Las penalidades generalmente lo que hace el inversionista privado es garantizarse el interés de esos 6 meses. Entonces, uno de los programas que manejo tiene penalidad por 6 meses. Entonces, si usted cancela en el 5.º mes, le van a cobrar como penalidad el 6.º. Y así, si cancela en el 2.º mes, le van a cobrar los otros 4 meses de penalidad. A ver aquí, la presentación, perfecto. Después voy a compartir si no les molesta, porque este chat no sé qué va a suceder cuando lo cierre, mejor los que tienen información de contacto me envían un mensajito por WhatsApp o me envían un email para que yo poder compartir este video.
porque hay muchos clientes que entiendo, y sobre todo en Colombia, que es una hora menos. Aquí me comenta mi manager, María, que tenemos, tenemos un contacto que les puede aperturar la cuenta de banco por Zoom, ¿ok? Entonces, ahí podemos también compartir con ustedes el contacto. Muy bien, ahora voy a salir de aquí y voy a ir al otro chat de preguntas y respuestas, ya que así estamos. Ok, en el caso de Argentina, me preguntan el cambio. No se utiliza el cambio blue, que creo que es que hay en Argentina, sino se va a utilizar el cambio oficial. ¿Ok? Aquí hay una página que también la puedo compartir, que se llama XE, y es un convertidor de moneda, y generalmente los auditores utilizan ese en específico. Yo sé que es un poco que no es exacto, porque en años pasados con clientes de Venezuela me decían, pero es una locura que me están tomando ese cambio porque no existe, pero bueno, sí utilizan esa página para hacer la conversión del dinero. Nuevamente, Jesús me envía, usted me pregunta si puedo compartir este video. Claro que sí, ahí está mi información, me envían un email o un mensaje por WhatsApp y voy a ir compartiendo. En Estados Unidos los pasaportes de los venezolanos son aceptados vencidos. Claro, yo vi esa noticia, tendría que confirmarle, no le quiero decir algo que realmente no tengo en la certeza, pero si ese es el caso, me imagino que sí lo aceptarían. También Jesús, cuando me envíe el email pidiéndome lo de la grabación, recuérdeme de esa pregunta para contestársela, ni bien tenga la confirmación del programa en específico que vamos a utilizar con usted. Bueno, aquí también me preguntaban si querían una hipoteca de $50,000. Yo no manejo ningún programa con hipotecas de menores a $100,000. Entonces, no quiero decir que que no existe, pero en el portafolio que tengo no tengo hipotecas de $50,000. Ok. Claudia, me pregunta si estamos aprobados con Lenar. Con Lenar es justamente la constructora por la que estuve trabajando en los últimos años. Lo que sucede con Lenar es, sí estamos aprobados con Lenar, no sé María si me puedes apoyar en eso, entiendo en el tiempo que yo trabajaba como oficial de préstamo para Lenar que sí PRMG era uno de los lenders aprobados para utilizar programas, generalmente portafolios, programas que Lennar Mortgage no tiene. Lennar Mortgage, si no ha cambiado desde que yo me fui, ellos usualmente tienen los préstamos como, al igual que tenemos aquí, préstamos para compradores locales, con préstamos FHA, convencional, de veteranos, pero no tienen los programas alternativos. No tienen programas para gente que no califica con sus taxes. Nosotros sí hacemos programas de estados bancarios para suplementar los taxes. Sí hacemos programas para extranjeros. Lenar tampoco los tiene. Aunque me quiero corregir, yo sé que ellos habían empezado con una prueba para compradores extranjeros, entonces yo me fui en comienzos de este año y no lo tenían en el área de Palm Beach para arriba, que era el área en la que yo estaba trabajando. Entonces eso habría que verificar. El único problema, que igual ahorita no están dando ningún tipo de incentivos, pero en lo que se corría en desventaja, que usualmente Lenar solía dar incentivos, pero en este momento, como está el mercado, dudo que ellos estén dando algún tipo de incentivo, entonces tienen la libertad de utilizar el lender que ustedes quieran. Bueno, aquí me preguntan, en el escenario del programa de inversión, si el alquiler de la propiedad
queda un saldo a favor, pues divino, mejor aún. Lo importante es que el alquiler y la renta sean iguales. A veces pueden, ¿qué es lo que sucede? Cuanto menor inicial den, corren más el riesgo que la renta no cubra la deuda propuesta. En algunos casos sí, pero a veces hay que irse a un 40, un 45% de down payment para que sí la cubra. Ese ejercicio lo podemos hacer cuando ustedes empiezan a ver propiedades. La herramienta que podemos utilizar son las que estén online hasta que o su realtor en realidad también puede decirle cuáles serían las rentas realistas con las dimensiones de la propiedad. Ok, aquí me preguntan si se puede reducir la deuda de 300, o sea, la amortización de todos estos préstamos que he presentado, menos el privado que es a 3 años, o 2 años, o 1 año, dependiendo del programa que vamos, pero el resto son todos a 30 años que utilicé. Siempre la amortización que voy a tener es a 30 años. Ustedes pueden contribuir a capital para hacer esa reducción de tiempo. Probablemente si ustedes envían un pago extra al año, pueden ir reduciendo ese balance y ese término. Pero si me preguntan si tengo una amortización a 240 meses, no la tengo. Creo que tengo uno de los programas, no lo tengo. Antes tenía uno que era 15 años, pero ahorita no lo tengo. A ver, ya casi estamos llegando al final. Ok, estoy comprando de Pozo una casa de inversión en Orlando. Entiendo que debe ser como de construcción, ¿verdad? Una preconstrucción. Entendería que la propiedad va a estar en diciembre. Tengo que tener la LLC y la cuenta armada para solicitar el crédito. Si usted va a cerrar en diciembre, podemos, esto es lo que sucede con la preconstrucción. Si usted va a cerrar en diciembre, nosotros podríamos someter el expediente, lo más temprano sería para octubre. A ver, octubre, noviembre, diciembre. Bueno, en realidad, principios de noviembre, porque son 60 días que tengo para poder presentar el expediente completo. Mi recomendación es, cree la LLC antes que pueda, la corporación, porque muchas veces, y eso lo chequea usted con su realtor, pero muchas veces las constructoras no quieren hacer cambios a los contratos cuando tienen 60 o 30 días antes del cierre. Entonces, si usted no tiene el LLC y ya tiene contrato, quiere decir que el contrato está a título personal. No es un área que me compete, pero lo comparto con usted. Mi recomendación es, si ya tiene planeado hacerla con una LLC, no pierda tiempo y hágala lo antes posible. Perfecto. Me pregunta también si las reservas tienen que estar a título personal o a nombre de la corporación que está creando. Si ustedes están creando la corporación ABC y esa corporación ABC va a ser la dueña de la propiedad, todos los fondos pueden estar en esa cuenta, no tienen que estar en su cuenta personal. Lo podemos utilizar. El problema es cuando los fondos están en una cuenta de compañía, que usted no es 100% dueño, y si es la compañía que estamos utilizando para calificarlo, tenemos que presentar una carta del contador donde el contador diga que no va a afectar los ingresos, sus ingresos. ¿Me entiende? El auditor lo que va a querer asegurarse es, ok, este señor tiene $50,000 en la cuenta de compañía y va a sacar $50,000 para la transacción, entonces va a vaciar su compañía. ¿Cómo va a seguir sustentando el ingreso? ¿Cómo va a seguir trabajando su compañía? Entonces, no es lo que yo recomiendo. Sí me ha pasado, lo he utilizado. Si va a tener que usar fondos de compañía porque no tenemos tiempo para pasarlo y hacer el seasoning en su cuenta personal, entonces traten de no vaciar la compañía porque no va a funcionar. Ok, si son 2 o 3 propietarios,
si todos tienen que certificar propiedades en Argentina. Bueno, digamos que tenemos el caso, si son todos adultos, la idea no es que tiene que ser residencias en Argentina, tiene que poder certificar una residencia primaria, que es dueño, sí. El programa solicita que sean dueños de su propiedad para poder adquirir esta de inversión. Ahora, si estamos hablando de un grupo familiar donde es el padre e hijos adultos pero todavía jóvenes que viven con sus papás, no habría problema. Tendríamos que certificar que viven con usted, ¿no? No sé bien cuál será el caso específico ahí. Ok, Ángel, lo mismo, envíeme cuando pueda. Envíeme usted un email o un WhatsApp a la información que estoy compartiendo aquí en el stream, porque no quiero pasármelo y no sé qué va a pasar con el chat ahorita cuando cierre aquí la aplicación. Ok, préstamos de construcción. Tengo que averiguarle si tengo para extranjeros. Sí, nosotros tenemos en nuestra compañía préstamos de construcción, pero tengo que averiguar si en los programas de extranjeros que manejo tengo para no lo recuerdo, no quiero mentirlo. No he hecho prácticamente ninguno en todos estos años, pero le puedo averiguar. Creo que esto es todo. Así me quedo sin voz. Vamos a repasar una vez más, por las dudas, pero aquí hasta el final en todas las preguntas. Repasando el chat. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí están compartiendo la información para poder hacer la apertura de la cuenta. Entonces, bueno, cualquier consulta, aquí estaba, vamos a cerrar el chat aquí. Entonces, aquí les dejo, bueno, mientras iba contestando las preguntas, estoy segura que han tomado fotos, entonces me despido. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.